buenos días. El tema que me toca exponer es cuentos de hadas y mito. Esto es como que diciéndoles que es optimismo frente a pesimismo. Empezando, los pensadores modernos que han estudiado los mitos y los cuentos de hadas desde un punto de vista filosófico y psicológico llegan todos a una misma conclusión. Es el modelo de los comportamientos humanos, prácticamente del superior, de los ritos de iniciación. Entre otros investigadores, claro, con una orientación profunda psicológica, hacen hincapié en las semejanzas entre lo fantástico de los sucesos de mitos de los cuentos de hadas y aquellos de los sueños y fantasías que un niño o una persona adulta tiene. Y también la victoria sobre todos los rivales, la victoria sobre la destrucción de los enemigos, como podemos ver en Hércules o en esos mitos prácticamente de la edad antigua. El mito es pesimista, mientras que el cuento de hadas es optimista, a pesar de lo terrible o grave que algunos sucesos de la historia pueden ser. Así, los cuentos de hadas proyectan una existencia feliz pero vulgar como resultado de las pruebas y tribulaciones que comportan el proceso normal de crecimiento. La sabiduría psicológica de las distintas épocas explica el hecho de que cada mito sea la historia de una determinada héroe, como podemos tener a Hércules, a Teseo, entre otros. El cuento de hadas trata de hablar de la gente como, por ejemplo, en términos así como nosotros, ahí tenemos entre la Bella y la Bestia, o cuentos inventados como puede ser el Patito Feo. Y en eso de ahí podemos darnos cuenta que los mitos son útiles para formar no la personalidad total, sino el superior, prácticamente el egoísmo que tenemos cada uno. Los mitos proyectan la mejor personalidad con las demandas del superior. Presentan una integración del yo que permite una satisfacción adecuada de los deseos de ello. Por ejemplo, entonces tenemos en conclusión que el optimismo sería prácticamente lo que los mitos proyectan, la mejor personalidad. Pero el pesimismo es lo que está detrás de ello, prácticamente el egocentrismo. Gracias. Voy a presentar sobre el niño tiene necesidad de magia, el cual vemos que en los cuentos es donde más se expresa. ¿Por qué? Lo que pasa es que los niños relacionan demasiado las cosas de su entorno, como los animales o los objetos inanimados, como las piedras, con su vida cotidiana. Y tratan de ver a estos elementos del mundo como parte de su vida. Y también tienen las mismas características que un humano. Por ejemplo, consideran que un animalito les puede hablar, lo cual les genera un pensamiento animalista, según Rupert Benedict. Dicen que este pensamiento es el proceso por el cual el niño cambia todo a su alrededor por los cuentos de hadas, ya que los cuentos de hadas nos relatan muchas veces cómo una bestia se puede convertir en humano, que es el caso de la Bella y la Bestia, o de repente cómo los tres chanchitos tienen una vida y que construyen su casa y otras cosas que son en sí características de un ser humano. Esto genera respuestas erradas en el pensamiento de las personas, en especial de los niños en su etapa de vida. Esto afecta mucho el desarrollo emocional del niño, ya que a lo largo de su vida, él se aferra demasiado a los cuentos de hadas, ya que es un mundo ideal antes de que si sucede algún problema en su vida. Y los padres como que no entienden y tampoco les quieren decir la realidad de esto. Me ha tocado exponer sobre La Cenicienta, uno de los cuentos más conocidos y preferidos por la audiencia. Siendo esta una historia o un cuento de hadas antiguísimo, tiene diversas versiones. Las más conocidas son la de Basile, de Perrault y los hermanos Grimm. Siendo la de Basile, titulada La Gata Cenicienta, una de las historias con un inicio mucho más
interesante, dado que en esta historia no se pinta a Cenicienta únicamente como una chica inocente y buena, sino que ésta ha tenido conflictos internos y externos, dado que en el comienzo Cenicienta, viéndose hostigada por su primera madrastra e influenciada por la nodriza, decide matar a la madrastra golpeándola con un baúl. Y luego convence a su padre de que se case con la nodriza y con ello, y ella viene con sus 6 hijas más. En el momento en el que Cenicienta se convierte en víctima de maltratos por la nueva madrastra y las nuevas hijas, las cuales le despojan de su dignidad y la denigran. Y ella no se llama simplemente Cerolla, como es su nombre inicial, sino se convierte en Cenicienta, la que duerme o la que tiene que limpiar o encargarse de las cenizas. Ya, bueno, otra versión es la de Parreult, en la que es Cenicienta una chica sosa y insegura que se deja apabullar por el ambiente. Este autor es el que ha dado origen a las historias de Disney, porque toman su versión mucho más infantil y más delicada respecto a sus películas. Otra de las historias más conocidas es la de los hermanos Grimm, que titulan a la obra Aschenputtel, que significa la que se encarga de las cenizas. En comparación con la historia de Parreult, la de los hermanos Grimm, titulada Aschenputtel, que significa la que se encarga de las cenizas, la Cenicienta no hace eso porque quiere, sino porque lo debe, en comparación con la de Parreult, en la que la Cenicienta tenía que hacer todas esas cosas por ser un alma pura y que se encargaba de cualquier encargo con buenos deseos. En cambio, en la de los hermanos Grimm, ella es obligada por su madrastra y por sus hermanastras a hacerlo. Bueno, la historia tiene trasfondos o sus temas son los conflictos edípicos, la rivalidad entre hermanos y el desarrollo de la personalidad y el amor. Siendo la de los conflictos edípicos, los conflictos edípicos se explican como las ganas de obtener más atención del progenitor del sexo opuesto, liberándose el progenitor del mismo sexo. Por lo que en la historia, la madrastra es la mamá de Cenicienta, pero en un periodo donde la niña no la mira como una madre, sino la mira como una bruja o la interpreta como una villana, y siendo el padre por el cual comienzan estas rivalidades. Luego de terminar el conflicto, el periodo edípico del niño, él siente sus sentimientos y todo lo que pensó en ese tiempo como si fueran algo oscuro y algo con lo que no puede suceder en la realidad, por lo cual se identifica con Cenicienta y comprende por qué ella es humillada de esa forma. La rivalidad entre hermanos es uno de los temas más notables en esta historia, porque Cenicienta es maltratada por sus hermanas y es humillada ante ellas, pero esto se da no solamente por la humillación a la que la someten, sino por el hecho de que no cuenta con el amor paterno o la protección del padre, lo cual lo hace mucho más llegadero a ella. Bueno, toda la historia se trata en el desarrollo de la personalidad, empezando Cenicienta como una niña con narcisismo y empieza a desarrollarse conjunto con la historia y desarrolla su personalidad hasta llegar a ser una mujer madura, soportando todos estos castigos y todas esas humillaciones como parte de su desarrollo personal interno. Ya, el amor tiene que ver con el hecho de que para uno aceptarse o poder amar a otra persona, tiene que primero amarse a sí mismo y desarrollar su personalidad. Lo que me tocó a mí relatar es el de la Bella Durmiente, el cual el más antiguo escritor trata de hace unos 600 años, llamado Basile, y el cuento se titulaba originalmente Sol, Luna y Talía, siendo Talía la Bella Durmiente. En esta historia, el rey deseaba mucho tener una hija. En esta relación hacia su hija se ve una relación edípica.
Entonces, cuando el rey contrata a varios adivinos, hechiceros, para que vean cuál va a ser la fortuna de su hija, todos concuerdan en lo mismo, que su hija va a tener una muerte prematura. Entonces, el rey, tratando de evitar dicha muerte, bota todos los usos que le puedan pinchar el dedo a su hija. Y su hija crece sola en el castillo, ya que su padre lo abandona. Ella, al ser pinchada a la edad de 15 años, es visitada por varios reyes, pero el principal que la visita y la ve queda tan abrumado por su belleza que le embaraza en ese acto. Y después de ese acto, él la deja y vuelve a su castillo. Mientras tanto, Thalía se ha embarazado de un par de mellizos. Ella da a luz estando aún dormida. Sus hijos, al nacer, tratan de buscar amamantarse en sus pechos, pero uno falla y termina chupándole un dedo. Ese dedo era el que se había pinchado. Entonces, al hacer esa acción, ese niño saca ese pedazo que se había introducido en su dedo, quitando así la maldición. Entonces, el rey que la había embarazado, acordándose de ella, vuelve hacia el castillo y al encontrarse de que ella ya no está dormida y tiene 2 hijos, entonces decide quedarse. Pero también se ve de que el rey estaba casado en su castillo. Entonces, su mujer, la reina, al enterarse de esto, decide mandar unos guardias para que maten a sus hijos y se los cocine, dándoselos al rey de comer. Pero el cocinero siente tanta pena por los niños que los esconde en su casa y en vez de dárselos de comer, les da unos cerdos que había encontrado por el camino. A la misma vez, la reina intenta matar a Thalía, ya que a ella como que le echa la culpa de todas sus desgracias y de su supuesta infidelidad. Pero justo cuando estaba por echarla a un lugar lleno de fuego, y la maldición sea justamente a la edad de los 15 años, y la edad de los 15 años en esa época era la edad más común en la que venía la menstruación. Entonces justamente ponen esa edad como la maldición, y la maldición vendría a ser en este caso la menstruación, porque no importa qué tanto el rey o la reina o los padres en este caso intenten evitar que su hija madure, siempre va a venir. Entonces, si no somos sensibles al mundo, este deja de existir para nosotros. Así como la bella estaba dormida, mientras ella estaba dormida también todo el castillo lo estaba. Es ese proceso de transición hacia su madurez. Y la completa realización de la mujer no es cuando le llega la menstruación, sino como hemos visto en el caso de Perrault, porque cuando Bella le vino la primera menstruación, tuvo su primera relación sexual, tuvo un parto, tuvo hijos y aún así no estaba despierta. Sino, la completa realización de la mujer es cuando la mujer da vida y producto de esa vida es alimentado de ella. Y como conclusión a toda la historia de la Bella Durmiente, podemos decir que la muchacha es la encarnación de la feminidad perfecta. Gracias. Hoy voy a hablar sobre el cuento de hadas de Blancanieves. Blancanieves es uno de los cuentos de hadas más conocidos. Se ha contado de diversas maneras en todas las lenguas y aparte se ha expandido a los demás continentes. El título es simplemente Blancanieves, pero hoy existen numerosas variantes y conocemos como Blancanieves y los Siete Enanitos, haciendo hincapié en los enanitos, quienes han fracasado en una condición más humana, en su proceso de una condición más humana. Ellos sirven de excusa para poner en relieve el protagonismo de Blancanieves. Algunas versiones que se han dado son sobre el conde y la condesa que han pasado por delante de un montículo blanco y el conde ha exclamado: ¿cómo quisiera tener una niña tan blanca como esta nieve? Al poco rato se encuentran con un pozo lleno de sangre y el conde vuelve a exclamar: ¿cómo quisiera tener una niña tan roja, con las mejillas tan rojas como esta sangre? Finalmente, sobre sus cabezas pasaron unos cuervos y el rey vuelve a desear: ¿cómo quisiera tener una niña con el cabello del color de ese cuervo?
Al reprender la marcha se encuentran con una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y con el cabello tan negro como el color de los cuervos. Entonces el conde la sube a la carroza y le toma cariño, lo cual no le agrada para nada a la condesa, y esto hace que la condesa idee muchos planes para deshacerse de ella, hasta que se le ocurre tirar su guante y decirle a Blancanieves que recoja su guante y le ordena al cochero que vaya a toda velocidad. Otra versión paralela es similar a esta, pero donde la pareja atraviesa el bosque y la que va a recoger rosas silvestres es Blancanieves. Al recoger las rosas silvestres, la madrastra le dice que al cochero que avance a toda velocidad, sin importar Blancanieves. En todas las versiones que podemos encontrar, vamos a ver que el conde o la condesa o el rey o la reina van a ser padres disfrazados, y que la niña admirada por su padre y que es encontrada de casualidad es una hija sustituta, y hay una relación edípica entre el padre y la niña y que causan celos a la madre hasta querer la desaparición de su propia hija. Entonces, eso no quiere decir que estas versiones son un poco más creíbles y que los cuentos de hadas camuflan conflictos edípicos para sacar nuestras propias conclusiones, es decir, que nos enseñan de manera indirectamente. Psicológicamente hablando, por ejemplo, cuando el niño es creado por sus padres, la llegada mismo los vuelve padres. Entonces, el niño crea conflictos paternos. Por ejemplo, vamos a ver a Hansel y Gretel, cuando la relación con sus padres no es buena y gracias a ellos hay conflictos paternos. Por la pobreza, los niños traen penurias en este caso, pero la relación con Blancanieves no era un problema externo, sino era la relación que tenía entre su madre, su padre y con ella misma. Aquí se hace un triángulo. Esto quiere decir que, por ejemplo, un niño cuando ve estos problemas, cuando se ve enredado en un triángulo, lo único que hace es salirse de ese problema. Lo mismo hace Blancanieves. Se va en la busca solitaria, y al momento de buscarse, cuando ella se encuentra con los enanitos, la parte en que ella se encuentra con los enanitos, ella vive, y cuando ella convive, es la etapa de crecimiento, es decir, que la instancia que estuvo con los enanitos es todo el periodo de su crecimiento, de cómo ella pasó a aprender muchas cosas. Con ellos aprendió a ser una ama de casa. En esta ocasión les voy a hablar sobre el cuento de los 3 chanchitos. Principalmente se basa en el principio del placer frente al principio de la realidad. Se aplica en las casas, en la construcción de las casas de manera más rápida, sin pensar en el futuro ni en el peligro. Por ejemplo, los 2 primeros chanchitos construyen una casa de paja y de madera respectivamente, donde primero ellos piensan en comer o en jugar, y por eso hacen, por así decirlo, las cosas por hacer. También se ve en la desesperación del placer del lobo que quiere devorarse a los chanchitos, y tampoco piensa en el peligro al que puede estar sometido. También, asimismo, el principio de la realidad está siempre en pensar en el futuro y ser prevenido en las situaciones que puedan pasar. Asimismo, habla sobre la diferencia entre la fábula y el cuento de hadas. Una fábula es una narración moralista que no deja nada a la imaginación, así ya sea como el cuento de la cigarra y la hormiga que relata una lectura, y un cuento de hadas. Ya podemos nosotros mismos sacar nuestras propias conclusiones de acuerdo a nuestras experiencias o a la actualidad o a nuestro presente. Cabe resaltar que los cuentos de los 3 chanchitos, como dice en el mismo texto, es un cuento de hadas por su final feliz. También resalta la inteligencia de los chanchitos, principalmente por ser más maduro y actuar con el principio de la realidad, ya que él pospone jugar o el placer y se prevé el futuro, prevé
está prevenido ante cualquier situación. También la inteligencia resalta como arma para poder vencer inclusive a nuestros mayores enemigos o personas más fuertes, que en este caso es el lobo para los chanchitos. Y las ventajas de crecimiento y la madurez del chanchito, porque es el mayor, entonces tiene una mayor capacidad de razonamiento. También causa influencia en los niños. La maldad del lobo se proyecta en los niños y puede dar el caso en el que el niño se identifique con esa astucia del lobo. Y también en cuanto a su propio desarrollo permite